La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este caminar cuaresmal y quiero aportar, animarle a la luz de la palabra con un mensaje que genere en usted conciencia para profundizar más esta experiencia cuaresmal. Voy a hablar acerca de Cuaresma y la esperanza cristiana. Uno de los pasajes bíblicos que sorprende mucho cómo logramos ver a los discípulos que están en ese conflicto entre confiar, creer, permanecer con Cristo ante las tempestades, los conflictos de la vida. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, nos describen esta experiencia que nos sirve como base para la reflexión del día de hoy. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que estamos perdidos». Pero él les dijo: «Qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen». Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Versículo 27. Grande fue el asombro de aquellos hombres que decían: «¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Cuando tomamos este texto, es hermoso ver cómo Jesús nos da, no solamente a los discípulos de aquel tiempo, sino a nosotros, grandes lecciones. Primero, ¿qué implica seguir a Jesucristo? Si tú dices ser un hombre, una mujer que está viviendo su vida de fe de manera activa, si tú vas los domingos a la Eucaristía, si perteneces a algún grupo apostólico, alguna pastoral de la iglesia, ¿qué ha significado para ti seguir a Cristo? ¿Cuál ha sido la trascendencia de seguir a Cristo? Cristo no nos asegura que no vamos a tener problemas, que no nos vamos a enfermar, que no van a haber momentos duros. No, el mismo relato del Evangelio nos manifiesta que siempre van a haber tempestades, que van a haber conflictos. El dilema más grande no está en los conflictos, no está en las tempestades, sino cómo yo reacciono ante esas tempestades. Hay una frase de las abuelas de antes, que cuando una hija tenía un problema matrimonial, se había separado y todos estos dilemas, ¿no?, de la vida conyugal, y regresaba a casa de su madre, la madre le decía una frase. La madre decía: «Solo 3 días llore por ese hombre, luego límpiese las lágrimas y levántese». En el mundo, en la vida, siempre vamos a tener momentos duros, difíciles. Por eso, el Papa Francisco nos ha dicho una frase muy linda que se la leo a continuación. La esperanza cristiana, escuche bien, habla de esperanza cristiana. Es tener la certeza que yo estoy en camino hacia algo que es y no lo que yo quiero que sea. Voy en camino, estoy en el camino hacia algo, hay una ruta, hay una meta, hacia algo que es y no lo que yo quiera que sea. ¿Cómo estás afrontando tú los dilemas de la vida? Esa situación que te ha causado dolor, tristeza, frustración, impotencia. La Cuaresma también es un viaje. La Cuaresma, ese viaje que nos revela el Evangelio, también lo podemos vivir en Cuaresma. Nos hemos subido a la barca, que es la iglesia, y que atravesamos tempestades, y que tenemos problemas, dificultades en medio de la Cuaresma, y que estás llorando, y que sientes un conflicto interno, y que no puedes dormir, y que se te ha quitado el apetito, y que no sabes cómo resolver ese dilema, ya sea económico, conyugal, que tu marido o tu mujer te abandonó. Esas realidades están presentes. ¿Por qué?
porque para vivir la experiencia de la luz de la Pascua, debemos de transitar por la oscuridad del pecado, reconocer esa oscuridad en nuestra vida, sentirnos y sabernos que necesitamos de este Jesús que nos va acompañando, que no te abandona, que eso hay que tenerlo claro. Hay que tener claro porque muchas veces es que yo le pedí al Señor, es que yo le pedí signos al Señor. Es que no es de pedir signos, simplemente de abandonarse. Ese es uno de los dilemas que tenemos espiritualmente, que creemos que Jesucristo es como un analgésico, que me lo tomo y al instante debe de actuar. Jesucristo no es ningún analgésico. Jesucristo nos va acercando al corazón del Padre. Y por lo tanto, este camino cuaresmal es un camino que debemos de vivirlo en medio de la tribulación, si es que así lo estás viviendo, con una actitud de renovar y profundizar el encuentro con Cristo en primer lugar, de reafirmar tu fe en medio del dolor, en medio de la tristeza. Porque este Cristo, y lo ha dicho el Papa, es la esperanza que no defrauda. Cada uno de nosotros en este tiempo cuaresmal necesitamos hacer una especie de revisión de vida. La esperanza cristiana es aquella que está basada en Jesucristo. Cristo que ha vencido la muerte, Cristo que ha vencido el pecado, Cristo que ha vencido a Satanás y Cristo que nos da promesas. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La esperanza cristiana debe de infundir en nosotros, en primer lugar, una seguridad profunda en la palabra de este Cristo que he decidido creer en Él. Una seguridad profunda de que voy a salir adelante confiando en el Señor, que me toca discernir, que me toca tomar decisiones, que me toca levantar la mano y decir, ayúdenme. Por supuesto que sí. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la tempestad? Buscaron de Jesús. Lo buscaron desesperadamente, o sea, sin esperanza. Notó en ellos angustia, desesperación que tiene que ver con desesperanza. Y Jesús por eso les hace el señalamiento, hombres de poca fe. ¿Por qué tienen tan poca fe? Porque la fe alimenta la esperanza. Querido hermano y hermana, cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que este camino cuaresmal es una invitación a profundizar en esta esperanza cristiana, no en la esperanza que nos da un amigo que participa de la política y que si ganamos yo te voy a dar un trabajo. No me refiero a esa esperanza humana, no, la esperanza en Cristo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te hará. Todo eso son palabras de Jesucristo que nos tiene que impulsar a vivir esta cuaresma, animando, alimentando esta esperanza cristiana. Porque Cristo no defrauda a nadie. ¿Qué hizo Jesús ante la desesperación de estos discípulos? Sí, le llamó la atención, pero luego reprendió el viento y a las aguas. Y el viento y las aguas se calmaron. Por lo tanto, esa seguridad que infunde la esperanza en Cristo tiene que llevarnos a nosotros a levantar la mirada y poner la mirada en Jesús. Deja de estar viendo solamente tu dolor, deja de estar viéndote solamente a ti. No. Uno de los que iba en la barca era Pedro. Entendiendo que el camino de la fe es un camino en desarrollo, es un camino progresivo, Pedro llega a escribir lo siguiente. Busque su Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. O sea, Pedro lo que nos está diciendo, que la resurrección de Jesucristo
Esa es la experiencia más hermosa para que nuestra esperanza esté viva. Cristo ha resucitado. Eso es lo que vamos a proclamar en la vigilia pascual, que espero que le estemos esperando con ansias. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que nuestra vida esté basada en la esperanza que proviene del Cristo que ha vencido a la muerte, del Cristo que ha salido de la tumba, del Cristo que ha resucitado. Por eso, no te entierres con el muerto, no te entierres en base a esa enfermedad, a ese dolor, a esa crisis. Cristo ha resucitado. Ten la esperanza cimentada en la resurrección de Jesucristo. El Papa nos ha dicho en este documento que nos presentaba sobre el año jubilar, la esperanza, dice el Papa, no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Repítalo conmigo: la esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Por eso, vivir con esperanza la Cuaresma, querido hermano, querida hermana, es saber primero convencernos que el Señor cumple sus promesas. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero tú me podrás decir: ay, hermano, pero es que yo no lo siento. Es que el tema de la fe no es sentir. El tema de la fe es que la fe es una virtud, una virtud, un valor, un principio que yo lo alimento y yo estoy convencido. Es que la fe no es sentir, no es sentir, porque la fe no es una emoción. El Señor va contigo, como iba con los discípulos, que iba dormido, que quizás esa es la experiencia que estás teniendo, que no me escucha, que tanto tiempo le estoy pidiendo por esta situación y no me responde. Y empiezas a perder la esperanza. Los discípulos reaccionaron, buscaron de Jesús. No te canses de buscar del Señor. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Porque el Señor tiene control de todo. Controló el viento, controló las aguas. El Señor tiene control de todo. Ahora, la clave en esto es que tú tienes que aprender un principio. Deja a Dios ser Dios en tu vida. No le des pautas. No pretendas darle órdenes al Señor. No. Deja que el Señor sea el Señor de tu vida. Sométete a Él. Sométete a Él. En la medida que te sometes a Él, entonces te vas dando cuenta de que el Señor permite situaciones para educarnos. ¿Tú crees que Pedro iba a olvidar prontamente esta experiencia de cómo Jesús calmó las aguas y el viento? No. ¿De cómo Jesús lo sacó cuando se estaba hundiendo de las aguas? No. ¿De cómo Jesús lo perdonó cuando Pedro lo negó y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas 3 veces? O sea, este Cristo es un Cristo cercano, no es un Cristo olvidadizo. Ahora, ya es una decisión tuya. Es una decisión tuya el no interpretar que Dios es un Dios de propósito y desde esos propósitos Dios tiene control, que tiene el derecho de educarnos, de orientarnos. Por eso es fundamental el hecho de entender que la Cuaresma la tenemos que vivir caminando con esperanza cristiana, porque vamos hacia la Pascua, vamos hacia la Pascua. Y por eso me gusta mucho el texto de Mateo capítulo 8, que es el texto que he tomado para esta reflexión. Todos subieron a la barca, siguiendo a Jesús. Iban de un punto de partida a un punto de llegada. El punto de partida nuestro en este momento fue miércoles de ceniza. El punto de llegada, la Pascua, el triduo pascual. Entonces, en ese recorrido tenemos problemas, nos enfermamos, tribulaciones, pecamos, todo lo demás. Pero ahí va el Señor acompañándonos. Ahí va. Es como que tú medites esa experiencia lindísima de los discípulos de Emaús, cuando el Señor se pone al lado de ellos y los va escuchando. ¿Y ustedes de qué hablan?, les pregunta Jesús. Y ellos empiezan a sacar toda su frustración, toda su desesperanza. Y Jesús empieza a tomar desde Moisés, Elías, y empieza a hablarles. Y ellos todavía no lograban asimilar. Eso te puede estar pasando a ti.
Estás más centrado en tu dolor, en tu problema, en tu enfermedad, en lo que sientes que en lo que Dios te está hablando, de cómo Dios se ha estado manifestando. Por eso es fundamental entender. La cuaresma se camina con certeza, no con duda. La cuaresma es caminar con esa convicción profunda de que podemos superar las adversidades, que el Señor nos respalda. Que voy caminando, aunque lloro, aunque siento que me estoy desparramando, por decir así, pero que el Señor está conmigo. Por eso, uno de los personajes del Nuevo Testamento que impacta mucho en este sentido de la esperanza cristiana es San Pablo. San Pablo que llega a decir, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo dice una persona llena de esperanza. Porque la esperanza está centrada en Jesucristo, en su resurrección. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? La esperanza, querido hermano y hermana, requiere paciencia. Y por eso tenemos que aprender a orar. Aprender a orar. Necesitamos en oración pedirle al Señor que nos ayude a ser pacientes, a comprometernos nosotros en acrecentar la paciencia, porque insisto en esto, la esperanza requiere paciencia, no te aceleres, deja de estar pisando el acelerador de tu vida, pon un poco el freno, baja la velocidad de tu vida, busca tener calma, sosegarte, participa de un retiro, ve ante Jesús sacramentado, confiésate, busca hablar con un sacerdote, una religiosa, un laico crecido en la fe, pero bájale el nivel de velocidad a tu vida, paciencia. Pidámosle al Espíritu Santo que venga a socorrernos. Pídele eso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ayúdame, dame paciencia. Ayúdame, Señor, para que sea una persona capaz de confiar en las promesas del Señor. ¿Sabe una cosa? La cuaresma está hecha para esperar. Esperamos conversión en nosotros y por eso la iglesia nos invita a la oración, al ayuno, a la limosna, porque estamos esperando que algo también en nosotros cambie. Pero sin compromiso no puede haber absolutamente nada. Estoy atendiendo a una persona que tiene problemas de adicción alcohólica y me dice, desde el miércoles de ceniza no he probado alcohol. Decidí vivir esta cuaresma a profundidad. Voy a mi comunidad, rezo el rosario, hago las laudes y estoy buscando firmemente. He tenido tentaciones grandes, me dice, pero me siento tan fortalecido porque no he cedido. La esperanza de este hombre está cimentada en su fe, en el anhelo de no seguir consumiendo alcohol. Por eso es hermoso ver, dirigir la mirada hacia el Señor y decirle, Señor, en ti confío, yo creo en ti. Mira, por eso cada mañana, cuando nos levantamos, lo primero que deberíamos de hacer es, Señor, el día de hoy lo coloco en tus manos. Esta situación que me genera angustia, tristeza, este problema, esta enfermedad, la deposito en tus manos. Quiero vivir este día confiando en ti, esperando la respuesta tuya, sabiendo que tú eres el Dios de propósitos y el Dios que cumple sus promesas. Amén. Por eso es que estamos llamados a caminar este tiempo de cuaresma con una fe renovada, porque cuando se renueva la fe, acogiendo el amor de Dios en nuestra vida, se renueva la esperanza, porque estoy convencido que soy un hijo de Dios y por lo tanto este Dios que es mi Padre no me va a abandonar, no me va a dejar solo ni sola, sino que al contrario, este Dios me acompaña en el silencio, me acompaña a través de las personas que están a mi entorno. Este camino cuaresmal
nos tiene que ayudar a vivir este año jubilar con mayor intensidad, con un corazón renovado, con una vitalidad espiritual llena de esperanza y llena de amor. No nos olvidemos que somos peregrinos de la esperanza. El peregrinar es caminar, avanzar, proseguir. Y ese es el sentido. Vamos caminando como peregrinos de la esperanza hacia la Pascua, hacia esa experiencia pascual en la cual nos cae como anillo al dedo esa frase famosa del Padre Pío: reza, espera y no te preocupes. Era la frase del Padre Pío: reza, espera y no te preocupes. Debemos de buscar en lo que resta esta Cuaresma alimentarnos más espiritualmente, más experiencia de oración, más experiencia de reflexión de la palabra, más meditación, más interiorizando la experiencia eucarística también, la adoración a Jesús sacramentado, más yendo y participando en la comunidad. Todo esto son elementos maravillosos que nos ayudan, nos inspiran, nos promueven realmente a poder reconocer a Cristo, esperanza única de nuestra vida. Por eso, el autor bíblico en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 23, llega a decir: mantengamos firmes la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Lo repito, mantengamos firmemente la confianza de nuestra esperanza. Lo voy a leer de manera correcta. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. No te centres en tus circunstancias. Céntrate en el Señor y entrégale a Él tus problemas. Él tiene respuesta a esa situación. Así que manos a la obra. Que la gracia de Dios te anime y te inspire en este tiempo de Cuaresma a renovar tu esperanza, entendiendo que la esperanza es Jesucristo. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.